en en la constitución de la asociación política, no sino en una comisión individual. Son responsables y están subordinados a un órgano inmediato de una manera directa o indirecta. Ok. Vimos que los órganos inmediatos, ¿verdad? Podemos decir que podemos hablar del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Son órganos que ya están creados y que su fundamento legal está en la Constitución Política de la República. Pero cuando hablamos de un órgano inmediato, quiere decir que estos van a ser responsables de la subordinación de un acto inmediato, de una forma directa o indirecta. Entonces, estos órganos inmediatos van a estar creados o van a descansar de un modo inmediato siempre en la Constitución, pero estos órganos inmediatos dependen o están siempre ligados y son responsables y están subordinados a un órgano inmediato de una manera directa o indirecta. Bueno, entonces este órgano inmediato con respecto de la actividad del Estado, pero es inmediato a la relación de las satisfacciones, de la satisfacción de las necesidades sociales. Y como por ejemplo les tengo un municipio. ¿Por qué? Porque dentro de un municipio existen ciertas estructuras de administración política que van a regir dentro de esa circunscripción municipal. Por ejemplo, una municipalidad, ¿verdad? Una municipalidad puede ser un órgano inmediato, ¿por qué? Porque va a estar subordinado, ¿verdad? Siempre al Estado. Pero para la satisfacción de las necesidades sociales es inmediato, porque la municipalidad tiene esa autoridad, tiene esa competencia para actuar para actuar inmediatamente en cuanto a la relación de las satisfacciones de las necesidades sociales de ese municipio. Por ejemplo, los gobernadores, ¿verdad? Los gobernadores tienen potestad y tienen competencia dentro de una circunscripción territorial. Y la gobernación de esos departamentos, ¿verdad? De la circunscripción que estamos platicando en este momento, pues este puede ser un órgano mediato. ¿Por qué? Porque va a descansar su creación dentro de la Constitución en cuanto a que es una asociación política, ¿verdad? Y estos son responsables y subordinados por un órgano inmediato, de una manera indirecta o directa, pero al momento de la satisfacción de las necesidades sociales, pues este se va a convertir en un órgano inmediato debido a que no necesita de una autorización o de estar subordinados a otro órgano para satisfacer las necesidades sociales de que está encargada dentro de su jurisdicción y competencia, ¿verdad? Entonces a eso se refiere un órgano mediato. Y tenemos la separación de funciones o división de poderes. Este tema es un poco extenso debido a que la división y separación de funciones la estamos viendo en este momento cómo inició. ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo fue que nació? Y es un poco de historia. Por eso es que nombramos al filósofo Montesquieu. Y dentro del programa de estudios hay un capítulo especial sobre el filósofo Montesquieu. Y es su libro de una obra que les tengo un video para que sea un poco más amena, ya que este pensador filosófico pues es un poco extenso, ¿verdad? En cuanto a la separación de los poderes,
la división de poderes, tenemos que este es un principio político en algunas formas de gobierno, ¿verdad? Ya vimos que existen, en anterioridad ya vimos que existen varias formas de gobierno, pero la división de los poderes dentro de esta forma de gobierno está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta separación de poderes, ¿verdad? Van a ser ejercidos por órganos de gobiernos distintos, autónomos e independientes. Todos estos van a ser independientes entre sí. Y esta cualidad fundamental se caracteriza en la democracia representativa y en el sistema presidencialista, ¿verdad? Bueno, entonces entramos a Montesquieu. Montesquieu argumentaba que todo hombre tiene poder, dice, todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él mismo. Él va hasta que encuentra límites para que no se pueda abusar del poder y hace falta que por la disposición de las leyes el poder detenga al poder. Entonces esto es lo que Montesquieu argumentaba en cuanto al poder, y de este modo, ¿verdad?, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, que ya que cada uno vigila y controla y detiene los excesos de los otros para impedir la propia ambición, y que alguno de ellos predomine sobre los demás. Entonces Montesquieu lo que quería era hacer ese contrapeso, esa equivalencia, ¿verdad?, entre los poderes. Podemos encontrar a la función de los poderes y a la separación de estos mismos poderes dentro de los sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo y la legislatura eran unificados debido a que el legislativo nombraba al Ejecutivo, ¿verdad? Eso es un resumen, o eso es algo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Y esta doctrina de la función de poderes no se refiere solamente a la separación y al equilibrio de los tres clásicos poderes del Estado, sino que a la necesidad de dividir el poder político en donde se encuentre, y esta sea una esfera municipal, regional o nacional, así para garantizar una libertad política y evitar abusos de poder mediante la vigilancia, el control recíproco de los poderes que están separados, ¿verdad? Cuando hablamos de una independencia, los órganos de una independencia dentro de los órganos del Estado, podemos platicar que dentro del origen de los poderes separados, cada uno con su propia fuente de autoridad o legitimidad, y tenemos a la monarquía constitucional, el derecho divino, la tradición o la costumbre que establece la legitimidad política de un gobierno dentro de la monarquía. En una república constitucional tenemos que existe el sufragio directo de los ciudadanos que establecen la legitimidad política dentro del gobierno, y este es el presidente, ¿verdad? Los miembros de la legislatura resultan de otras elecciones directas, aunque usualmente el poder judicial no está separado del ejecutivo, y la estabilidad que tienen los jueces en sus empleos y en un salario que no se reduce mientras permanezcan en estas funciones, además de otros mecanismos o otras características que existan dentro de esta independencia de poderes. También dentro de la independencia tenemos que ningún miembro
de un poder puede ser simultáneamente miembro de otro poder. Como hemos establecido, como hemos visto, si usted pertenece al poder legislativo, usted es diputado, no puede trabajar dentro del poder ejecutivo, no puede ser nombrado como un ministro, ¿verdad? Y tampoco puede ser, si es abogado, no puede ser nombrado como un juez. Entonces, a eso se refiere, que ningún miembro de un poder puede simultáneamente ser miembro de otro poder. Ningún poder puede impedir la constitución de otro poder. Acá el jefe de Estado está legítimamente establecido y no necesita de la confianza de parte de la legislatura para formar el gabinete o poder gobernar. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente no depende del Congreso, el Poder Ejecutivo no depende del Congreso para nombrar a sus ministros de gabinete. Tampoco el organismo ejecutivo tiene que depender de la Corte Suprema de Justicia para nombrar a sus ministros, ¿verdad? Existe un poco de frenos y contrapesos que ya vamos a ver esa teoría, como por ejemplo a la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Pero los mismos magistrados no se pueden autonombrar, por eso es que se creó una comisión en la cual se le autoriza al organismo legislativo a nombrar a los futuros magistrados de la Corte Suprema. Allí sí se puede, o sea, ahí sí cabe esta característica de independencia, pero es creada a través de una comisión, ¿verdad? Y sí, el legislativo va a nombrar a los magistrados que van a integrar la Corte Suprema de Justicia, pero no es como que el presidente viene y va a elegir, el presidente de la Corte Suprema de Justicia va a elegir a sus magistrados, ¿verdad? Entonces puede caerse un poco ahí de confusión, pero estamos aclarando que estamos hablando, por ejemplo, de el Ejecutivo, ¿verdad? Que él sí puede nombrar a sus 3 ministros y no necesita de la aprobación del Legislativo ni necesita de la aprobación del Judicial. También dentro de esto tenemos una especialización. Más adelante vamos a ver la teoría de Montesquieu. Pues se necesita de una especialización, y en cuanto a la especialización de los órganos podemos establecer que cada órgano tiene su especialidad. Cuando hablamos de la especialización orgánica de un órgano, por ejemplo, vamos a platicar del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es siempre monocefálico. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo va a el que reina, por decirlo así, al poder ejecutivo, pues es el jefe de Estado, ¿verdad? Y ese va a ser el presidente. Pero también, como ya hemos platicado antes, puede ser un monarca, según el sistema de gobierno que esté establecido dentro del país en que se esté viviendo. Entonces, dentro de el jefe de Estado podemos establecer que puede ser un monarca o un presidente de la República. Este también va a ser un jefe de gobierno, ¿verdad? Y en ausencia del primer ministro, jefe de gabinete, presidente del consejo o canciller, ¿verdad? Eso ya dijimos que eso no precisamente estamos hablando del Estado de Guatemala, sino que podemos hablar de cualquier sistema de gobierno que esté establecido en algún país o en alguna nación. Los ministros van a depender del presidente y él va a ser el que los designa o el que los revoca. Los ministros son responsables ante el presidente, ¿verdad? La legislatura, por el contrario, o sea, el organismo legislativo, puede ser indiferentemente unicameral o bicameral e incluso tricameral, ¿verdad? Entonces ya vimos que eso en las clases pasadas, ya vimos los tipos de
de legislatura que pueden haber, que pueden ser de una cámara, de 2 cámaras o hasta de 3 cámaras, por lo que no hay necesariamente ninguna especialización orgánica para ello, o sea que puede ser cualquiera de esas 3. La organización y funcionamiento de los tribunales se apega al principio de la unidad jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad jurisdiccional de los tribunales, la organización y funcionamiento lo va a establecer la Corte Suprema de Justicia. Y eso es en cuanto a la especialización de un órgano en su forma orgánica. Y si hablamos de una especialización de funcional, ¿verdad?, de los órganos del Estado, podemos establecer que cada poder va a ejercer una sola función estrictamente distinta e indelegable, ¿verdad? Todas las funciones de los 3 organismos del Estado son, o de los 3 poderes del Estado, son distintos y no se puede delegar. Por ejemplo, solo el poder legislativo es el encargado de crear leyes. El de crear, ¿verdad? No estamos hablando de iniciativa de ley, no, ya sabemos que hay personas que tienen, o hay entidades que tienen iniciativa de ley, pero no estamos hablando de iniciativa de ley en este momento, sino que estamos hablando de crear. El proceso de creación de la ley le pertenece exclusivamente en forma funcional al poder legislativo. También tenemos que solo el poder ejecutivo se encarga de la ejecución de las leyes existentes mediante el uso de normas inferiores. Cuando hablamos de la ejecución de leyes exigentes mediante normas inferiores, sabemos que se pueden crear normas en cuanto a mecanismos de ejecución, reglamentos circulares que van a ser únicamente de uso dentro del organismo ejecutivo, ¿verdad? No existe el decreto ley, el decreto legislativo o similares que sean creados por el Ejecutivo. Los decretos presidenciales no constituyen ninguna fuerza de ley y están limitados a su aplicación y al efecto de la administración de la rama ejecutiva, ¿verdad? Entonces ya sabemos que los reglamentos o las circulares que el Ejecutivo pueda crear van a ser solo con efecto de la administración de la rama ejecutiva. También tenemos el Poder Judicial, ¿verdad? Que aquí se ejerce la potestad jurisdiccional, ¿verdad? Entonces ahí sí no hay más que ampliar, sino que ya sabemos que el Poder Judicial, la potestad de jurisdiccional, la organización, se la da a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia también crea circulares, crea acuerdos que solo van a regir en cuanto a cómo van a manejarse funcionalmente dentro de los tribunales de justicia. Pero los poderes están totalmente separados debido a la existencia de medios que conectan a los poderes llamados controles y equilibrios, ¿verdad? Los cuales se hacen posible equilibrando de cualquier manera de ellos que sean preponderantes. Entonces ya vamos a ver dentro de la otra clase lo que son los poderes y equilibrios que existen dentro de la organización del Estado. También tenemos, dentro de los contrastes que existen, hay diferentes formas de administrar los estados. Y dentro de esas diferentes formas que existen para la administración de los estados tenemos la separación de poderes, la separación de funciones y la función de los poderes en alguno de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de la separación de poderes, estamos a un nivel más alto entre diferentes poderes independientes, mientras que la separación de funciones es equivalente a la división de funciones dentro de un solo poder. Entonces, si hablamos de la separación de poderes, ya sabemos, ¿verdad?, que estamos hablando
del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. Ustedes pueden encontrar que al Ejecutivo también se le puede llamar administrativo o poder gubernamental, ¿verdad? Porque el Ejecutivo lo tenemos nombrado nosotros aquí en Guatemala como Ejecutivo, pero realmente la organización ejecutiva o el Poder Ejecutivo o el órgano ejecutivo es el que va a ejercer la política de Estado. Si lo hablamos como poder gubernamental, sabemos que es el que es la forma de gobernar, es la forma de administrar el Estado, ¿verdad? Si bien es cierto, los tres poderes tienen una misma línea, ninguno está sobre el poder del otro, pero sí sabemos que el Ejecutivo es el que tiene la cabeza, ¿verdad? Que es el presidente y que es el jefe de Estado. Entonces, dentro de la propia distinción totalitaria de estos poderes estatales está basada la unidad de poder, ¿verdad? Pero la separación coordinada de funciones. Mientras que la separación de poderes democrática está basada en la pluralidad de los poderes autónomos y el equilibrio de las funciones. Y la separación de poderes va a exigir una fuente de legitimación o de un distinto acto legitimador de la misma fuente, para que cada uno de estos poderes en forma separada pueda gobernar o pueda desarrollarse, ¿verdad? Y si el Poder Legislativo nombra al Poder Ejecutivo y al Judicial, esto lo indica Montesquieu, no habría separación de poderes ni de división de sus poderes, puesto que al poder nombrar lleva consigo el de revocar. Entonces, esto es un poco de lo que Montesquieu indica dentro de su libro que él escribió. Yo les tengo un pequeño video, ojalá que lo puedan escuchar, en cuanto a un resumen del libro de Montesquieu. ¿Por qué el video? Porque es muy largo. O sea, Montesquieu es un tema demasiado largo y yo los invito a que ustedes, si les gusta la lectura, puedan leer la teoría de Montesquieu. Yo les tengo acá un resumen, pero realmente la teoría de Montesquieu es la teoría de la separación de poderes que él estableció dentro del libro 11, que es su tratado del espíritu de las leyes. Acá él se inspiró en la descripción de los tratadistas clásicos que hicieron de los sistemas políticos de la antigüedad, pero especialmente en la que Polibio hace de la República Romana, además de otras teorías, entre ellas está la de Platón y Aristóteles, en cuanto a la experiencia política que ellos tuvieron dentro de la Revolución Inglesa en el siglo XVII. Ahí se dio origen a las teorías de John Locke, de Swift y de Bolingbroke, ¿verdad? Entonces, estos fueron prominentes autores de la Ilustración francesa, como lo fue Jean-Jacques Rousseau, o de la independencia de los Estados Unidos, como Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, donde ellos teorizaron sobre el particular, y Montesquieu definió el poder que a la vez como su función y como un órgano, ¿verdad? Entonces la admiración la admiración que se le profesa al sistema político británico, que interpreta como una independencia entre poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encarnado en un solo rey, ¿verdad? Y es decir, que su gobierno, el Parlamento y tribunales, había sido matizada por otros autores que consideraban exagerada al ser una realidad los vínculos muy estrechos. Entonces, Montesquieu, pues es un filósofo que él escribió el libro del espíritu de las leyes, y pues yo los insto a que puedan, si no leer el libro de espíritu de las leyes, a buscar información en YouTube. Yo encontré este video muy ilustrativo, espero que les guste y espero que lo podamos
y que se los pueda transmitir. Es una obra del filósofo y ensayista ilustrado Charles Baron de Montesquieu, donde recrea el modelo político inglés, el sistema de separación de poderes y la monarquía constitucional, que considera como la mejor garantía contra el despotismo. Leyes de la naturaleza son las primeras que rigen al hombre, las que imprimen en nosotros una idea de creador y nos lleva hacia él. Es la primera por importancia, pero no por orden. Leyes positivas son las que surgen cuando el hombre empieza a vivir en sociedad, pierden el sentimiento de su flaqueza, genera entre ellos una igualdad, pero empieza el estado de guerra. Montesquieu se propone analizar las tres formas de gobierno existentes para desentrañar cuáles son sus correspondientes naturalezas y principios. La república consiste en que el sujeto del poder es todo el pueblo, que sería una democracia, o algunas familias que constituyen una aristocracia. En la monarquía, el príncipe es quien tiene todo el poder, pero gobierna conforme a unas leyes establecidas y con la ayuda de poderes intermediarios subordinados. El poder también está en uno solo, pero sin leyes ni reglas, pues gobierna un soberano según su voluntad y caprichos. Lo hace mediante el temor. La diferencia entre naturaleza y principio de gobierno es que la naturaleza es lo que le hace ser y su principio es lo que le hace obrar. Un estado popular no basta con la vigencia de las leyes, ni el brazo de un príncipe siempre levantado. Se necesita un resorte más, que es la virtud. El gobierno aristocrático tiene cierta fuerza que la democracia no tiene. Los nobles con su interés particular reprimen al pueblo. La monarquía supone preferencias, la ambición es su principal característica. Es poco o nada peligrosa, puesto que se puede eliminar por cualquier medio. Las leyes de la educación son las primeras que recibimos y las que nos preparan para la ciudadanía. Si el pueblo en general tiene un principio, las partes que lo componen, o sea las familias, lo tendrán también. En las monarquías, la verdadera educación es cuando se sale al mundo exterior, pues allí se conforma la escuela de honor. En esta encontramos la educación servil, puesto que nadie es tirano sin antes ser esclavo. En las democracias encontramos que primero está el bien público antes que el propio, que existe el amor a la patria y a las leyes. La corrupción de cada régimen político empieza casi siempre por la de los principios. En el gobierno despótico se corrompe sin parar, puesto que éste está corrompido desde su naturaleza. La democracia degenera cuando se pierde el espíritu de igualdad y también cuando nosotros queremos ser iguales a quienes elegimos para que nos gobernaran. La aristocracia se corrompe cuando el poder de los nobles se hace arbitrario. No hay virtud posible entre los que gobiernan ni los gobernados. La libertad en un estado con leyes es poder hacer lo que se debe querer y no ser obligado a hacer lo que no debe quererse. Hay dos clases de tiranía, real y efectiva, que consiste en la violencia del gobierno, y circunstancial, que se deja sentir cada vez que la opinión encuentra mal una medida de los gobernantes. El carácter sociable hace referencia a que entre más comunicación haya entre los pueblos, más se comparten sus costumbres y modales. La moneda es un signo representativo de todos los valores, sirve para el pago de toda mercadería y es generalmente de metal para que no se gaste con su uso. Las naciones organizadas imperan en un mundo por búsqueda de oro y plata, aumentan cada día, por extraerlos de suelos o por buscarlos fuera del país. La religión católica es más propia en una monarquía, la protestante se acomoda a la república. Para formarse la religión se adopta el régimen político existente en cada país. Las leyes divinas son inmutables y no deben estatuir sobre lo que le corresponde a las humanas. Las humanas son emitidas a todos los accidentes y cambian a medida de que cambia la voluntad de los hombres. El espíritu de la moderación debe ser el que inspire al legislador. El bien político, lo mismo que el bien moral, está siempre entre dos límites.
Pues bien, chicos, este fue un pequeño resumen sobre lo que tiene y contiene el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu. Como les digo, pues es un libro interesante y habla, tiene su fundamentación. Montesquieu quiso decir cómo él era que veía su punto de vista en cuanto a la administración de poderes. Dentro de su libro hay extractos como que establecía él las condiciones o cómo debería de hacerse o cómo debería de gobernarse. Y hubieron, por ejemplo, personas como Polibio, Platón, Aristóteles, que tanto que debatían, y otros como que opinaban o apoyaban su forma de hablar. Por ejemplo, yo encontré un extracto que se los leí anteriormente, donde decía que para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que mediante la disposición de las cosas el poder detenga al poder, ¿verdad? John Locke también, dentro de sus libros, él tiene una ópera de distribución tripartita llamada Las Tríadas Políticas, y él establece que dentro de los organismos, dentro de la división de los organismos del Estado, se tiene que retener la función legislativa, ¿verdad?, ejercida por el poder legislativo, proponiendo, como en Inglaterra, un solo parlamento nacional, como dos cámaras que representen dos cuerpos, y estos dos cuerpos eran la nobleza y el pueblo. John Locke también decía que si se fusionaban los poderes federativos y el ejecutivo, de John Locke ejercía el poder ejecutivo, ¿verdad? ¿Y quién era el que iba a ejercer este poder? Era el monarca. Pero Montesquieu, cuando dentro de su obra, él consideró el poder del Estado como una potestad de función judicial, y él creía y él apoyaba que estos eran independientes del derecho civil. Y dentro de este párrafo de Montesquieu, él escribió dentro de este libro que vimos el resumen, que en cada estado existen 3 clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes, y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. En virtud de que la primera, el príncipe o magistrado, hace leyes transitorias o definitivas y enmienda o deroga las existentes, pero la segunda hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas y establece la seguridad política y previene las invasiones. Por la tercera, castiga a los criminales o determina las disputas que surgen entre los particulares, y se dará esta última el nombre de potestad de juzgar o simplemente potestad ejecutiva del Estado, ¿verdad? Espíritu de las Leyes, libro 11, página 316, Montesquieu. Entonces, así es como él veía la organización de los órganos del Estado. Y como les digo, los invito a que si pueden leer este libro, es muy interesante. Es un poco complicada la lectura, pero es muy interesante saber cómo era la teoría de Montesquieu. El día de hoy ha sido hasta acá el tema. Pues les deseo un feliz fin de semana, un domingo pues lluvioso, pero espero que les esté yendo muy bien en sus exámenes, y los veo hasta el próximo domingo, no, hasta el siguiente. Que pasen feliz tarde, muchas gracias por su atención.